Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en la web. Este es tu hermano en Cristo, Jorge Socarrás, en esta ocasión para compartir con todos ustedes otra porción de la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero en este caso a Hebreos capítulo 6, verso 4. Vamos directamente a leer, dice de esta manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Este pasaje bíblico es uno de los pasajes que se usa en la iglesia para decir o para confirmar la creencia de que la salvación eterna se puede perder, de que es imposible de que un creyente, después de haber conocido la verdad de Cristo y el Evangelio y el perdón de pecados y esas cosas, vuelva a pecar. Ellos le aplican que es imposible que se vuelva a recuperar para salvación, porque dice aquí precisamente que es imposible volver a crucificar a Cristo. Y entonces, de esa forma, según las personas que creen así, esto es un pasaje que demuestra su creencia. Sin embargo, nosotros vamos a estar chequeando o analizando este pasaje para ver realmente qué fue lo que quiso decir el autor acá. Recuerden que cada epístola esta tiene un porqué, especialmente estas epístolas que tienen un mensaje de advertencia, como la que es esta epístola a los Hebreos. Lo que sucedía acá, que debido a la gran persecución, los judíos que habían creído en Jesucristo, porque hay que tener en cuenta que aquí se le está hablando a hebreos del primer siglo, hebreos que vivían cuando aún el templo de Jerusalén estaba en plena función. De manera que estas personas que habían confesado a Jesucristo estaban bajo tremenda persecución, y el autor, al ver esa persecución, esa presión que estaban sufriendo aquellos judíos creyentes, les advierte sobre el pecado de regresar atrás al sacrificio de animales, al viejo sistema de sacrificio, habiendo sido ya iluminados de que el sacrificio de Jesús fue el sacrificio definitivo por los pecados. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acá es que aquí se está hablando de algo hipotético. Aquí no está diciendo que alguien cometió esto. Aquí tampoco está hablando de pecados, de esos pecados que nosotros conocemos, o como infracción de la ley, por ejemplo. Dicen que pecado es infracción de la ley. Sin embargo, aquí no está hablando de esto. En este pasaje y en el próximo que vamos a leer, se está hablando de un pecado, y este pecado es regresar al sistema antiguo de sacrificio de animales después de haber conocido la verdad. Dice acá que fueron iluminados. Estas personas no tenían excusa en el hecho de decir que no habían entendido el Evangelio. Estas personas fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, precisamente en ese dar y recibir, dar iluminación y recibir ese conocimiento, esa verdad, esa revelación de que aquella palabra que se predicaba, aquella palabra del Evangelio, era la verdadera palabra de Dios. Y ellos también fueron testigos del poder de Dios que se manifestó en los discípulos del primer siglo. En otras palabras, aquí está hablando de algo hipotético. Mire cómo vamos a seguir, ver cómo sigue,
y usted se va a dar cuenta que aquí no está hablando de adulterio, de mentira, de cualquier otro pecado que nosotros conocemos. Aquí está hablando o aquí está advirtiendo única y exclusivamente sobre el hecho de renunciar, o sea, de regresar atrás, o sea, de regresar atrás a lo que era el sistema de animales, el sistema de sacrificio de animales. Por eso en el verso 6 dice, y recayeron. Si usted va a ver, si usted analiza esa frase acá, está compuesta por un verbo y un adverbio que quiere decir de nuevo, o sea, recayeron de nuevo. ¿Por qué el autor usa esta frase? Pues porque estos hebreos ya habían apostatado de Moisés. Regresar atrás al sacrificio de animales sería volver a apostatar, en este caso de la verdad, del conocimiento de esta verdad. Por eso es que dice que después de conocer todo aquello, después de haber sido iluminado, de gustar, de ser participante del Espíritu Santo, recaen, o sea, o recayeron en el caso este hipotético que está presentando el autor. Ya no hay forma, porque ¿qué es lo que pasa? Dice acá que ya no hay renovación de arrepentimiento, porque de esta manera exponen a vituperio a Cristo. ¿En qué forma? Estas personas confesaron su fe en Jesucristo. Estas personas dijeron públicamente que ellos creían en Jesús, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Aquello le trajo persecución, por supuesto. Más adelante vamos a ver qué tipo de persecución fue. Y aquellas personas ya habían dado a conocer su creencia. Si estas personas regresaran o regresan de nuevo al sacrificio de animales, van a hacer la burla no solamente de ellos, sino de Cristo. Porque es lo primero que se van a burlar de ellos. Van a decir, mira, estas personas confesaron que era Jesús, que crucificaron, era el Mesías, sin embargo ahora mira, o sea, que era el Mesías que quitaba el pecado del mundo, y ahora míralos regresando de nuevo al sacrificio de animales. O sea, aquella acción sería una afrenta al Espíritu de gracia, como más adelante vamos a ver. El verso 9 dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, en otras palabras, el autor está hablando hipotéticamente. Le está hablando a hebreos, a israelitas que habían creído, pero él a la vez está dando la advertencia por causa de que existía el peligro que, para evitar la persecución, algunos de estos hermanos hebreos regresaran atrás al sacrificio de animales después de haber conocido ya la verdad del sacrificio de Cristo. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 10, verso 26. Vamos a leer hasta el final del capítulo, pero vamos a comenzar en el 26, porque es donde el verso 26 es el que utilizan, porque la expresión se presta para acompañar la creencia de que la salvación se puede perder. Dice de esta manera: porque si pecamos o si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora usted sabe a qué se está refiriendo el autor de esta epístola. Pecar después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, después de haber recibido la revelación, después de haber sido iluminado de que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio definitivo, el que realmente quitó de una vez para siempre el pecado del mundo. Si estas personas, después de haber conocido eso, regresan al sacrificio de animales, entonces si están, en el caso hipotético, repito, aquí está hablando de un caso hipotético, aquí no está diciendo que nadie hizo aquello, se está hablando de algo hipotético. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y hace una pregunta retórica que era el autor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Igual, hipotéticamente, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, hacerle afrenta al Espíritu de gracia no es adulterar o decir una mentira. Hacerle afrenta al Espíritu de gracia en este contexto es regresar atrás al sacrificio de animales. El 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Se está hablando de israelitas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el autor. El 32 dice así el 32, prestemos atención a esto. Porque traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, tache ahí la palabra iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así, aquí el autor le está recordando a estas personas de la persecución que ellos estaban sufriendo o que habían sufrido. La persecución era grande. Hay que ponerse en los zapatos de los hebreos del primer siglo, conocer la sociedad aquella, cómo funcionaba, para darse cuenta realmente la persecución y la presión social que estas personas tenían sobre ellos al haber confesado a Jesús. O sea, ellos perdieron todo. No solamente se perdieron los bienes que tenían, le quitaron todo, quitaron el privilegio de pertenecer a esa comunidad hebrea, que nosotros sabemos hasta hoy en día cómo ellos se ayudan entre ellos. Imagínate que en aquel momento ellos perdieron todo aquello. O sea, quedaron... imagínense usted que toda su familia se enemiste con usted por causa de su creencia. Así estaban estas personas. Y aún más, estos hermanos hebreos del primer siglo corrían el riesgo, corrían el peligro de perder sus vidas, porque la interpretación que había en la Torá era que si alguno de ellos predicaba a otro Dios, que lo mataran. Y ya ustedes saben cómo persiguió a la iglesia, los judíos. Uno de ellos, el principal de todos ellos, fue el apóstol Pablo, que él mismo lo confiesa más adelante. De manera que aquí lo que quiero es que usted entienda que en estos dos pasajes que hemos visto, no se está hablando de pecados, o sea, de quebrar la ley de Moisés. Está hablando del pecado específico de regresar atrás al sacrificio de animales después de haber conocido la verdad. Hacer eso sería una afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a seguir leyendo el 35. Dice de esta manera: no perdáis pues vuestra esperanza, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Ahora hace un statement acá el autor, dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Palabras, ahí está de nuevo la advertencia. En el caso hipotético, el que retrocede al sacrificio de animales no va a agradar al Señor. Recuerden, otra vez les digo, aquí está hablando a hebreos creyentes del primer siglo, cuando aún el templo de Jerusalén estaba en pie. Este hipotético pecado que se está previniendo acá, es imposible de cometer ahora porque el templo no existe. Nadie puede regresar atrás al sacrificio de animales. Aparte, ya vivimos en otra época, nadie lo persigue de esa manera, por lo menos en el mundo civilizado, por creer en Jesús. Hoy día en Jerusalén hay cristianos por todos lados.
en Israel y viven libremente, confiesan su fe libremente sin que nadie los persiga. Pero en el primer siglo, en los primeros días de la iglesia, la cosa era diferente, totalmente diferente. Repito, dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39 cierra con esta, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, aquí de nuevo, si usted lee detenidamente el capítulo 6 y este capítulo 10, lo que hemos leído, se va a dar cuenta que le está haciendo una advertencia de un caso hipotético que se podría presentar por causa de la persecución que estaban sufriendo los creyentes israelitas del primer siglo. ¿Por qué usted cree que en la palabra clave en la epístola a los hebreos es mejor? El autor se esmera en decirle que el nuevo pacto es mejor en todo sentido. Mejores promesas, mejor sacrificio, mejor sangre, mejor sacerdocio, mejor todo. Es el énfasis que hace el autor para, si queda alguna duda en el titubeo que tenían estos creyentes por causa de la gran persecución que estaban siguiendo, aclararle esa duda de una vez para siempre, porque ellos podrían decir, mira, vamos a ser parte del judaísmo ahora, o íbamos a seguir, digamos, quizás el cristianismo en secreto, como algunos lo hacían, pero ya estas personas habían confesado su fe, habían sido perseguidas o estaban siendo perseguidas por la nueva fe que confesaron. Ya estas personas habían apostatado de Moisés al creer en Jesús. O sea, apostatar a Moisés no es, como se dice, desechar completamente a Moisés. A la vez que usted dice, mira, yo no tengo que sacrificar animales, ya usted está apostatando de Moisés. O sea, está apostatando la ley que le dio Dios a Israel mediante Moisés. De manera que es muy importante que usted revise, vuelva a revisar lo que usted ha aprendido sobre esto, vuelva a leer, teniendo en cuenta lo que yo le he comentado aquí hoy. Pídale en oración dirección al Señor para que usted entienda de una vez que aquí no se está hablando de pecados que nosotros conocemos. Aquí se está hablando de un solo pecado, hipotético pecado, y este pecado es regresar al sacrificio de animales después de haber conocido la verdad de que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Bendiciones.